Existen numerosas lagunas mentales por las que es difícil precisar muchos aspectos de la cultura vikinga, y el de los sacrificios humanos es uno de los más delicados. Sin embargo, aunque parece que no era una costumbre muy extendida, existen hallazgos arqueológicos que demuestran que los pueblos nórdicos sí los realizaron. Es por ello que te traigo los sacrificios más impactantes de la era vikinga. Los esclavos eran sacrificados después de la muerte de sus amos. Cuando se trata de sacrificios de esclavos, ¿qué evidencia necesitamos para afirmar eso? La respuesta viene de la mano de la arqueología y en las ruinas de Flakstad, en Noruega. Los arqueólogos han encontrado 10 entierros diferentes, entre ellos estaban los que habían sido decapitados. Esta diferencia es significativa, ya que indica la diferencia de estatus de los diversos cuerpos exhumados. Las dietas de los individuos decapitados se basaron en proteínas de pescado. Sin embargo, aquellos cuyas cabezas estaban unidas al cuerpo disfrutaron de una dieta mucho más variada. Es más, en otras tumbas vikingas se pudo determinar que no hubo asociación entre estos pueblos, e incluso algunas presentaban signos de violencia. Todo lo anterior prueba que el sacrificio de esclavos les ayudó a reunirse con sus patrones más adelante en la vida. La casa de los sacrificios. De manera más general, es imperativo identificar que algunos sacrificios vikingos estaban directamente relacionados con el santuario Uppsala y con Odín, quien era, entre otros atributos, el dios de los muertos. Una de las crónicas en las que se menciona a estos sacrificios es la crónica de Adán el Germánico de Bremen, historiador medieval del siglo XI, que dice: cada 9 años, en los árboles cercanos del antiguo santuario Uppsala se celebra un festival en honor a los dioses, especialmente a Odín, y en honor al todopoderoso nórdico, que sacrifican diversas personas y animales. También se ahorca como prisionero de Dios. Los wards, personas que hablan el idioma de los dioses, o gochis, en singular, eran sacerdotes que se habían establecido como líderes de las ciudades. Anteriormente, habían ocupado puestos relacionados como capitán y señor de la guerra, pero no tenían formación profesional para el oficio sacerdotal. Cuidaban templos, preparaban ceremonias y, por lo tanto, hacían ciertos sacrificios durante las prácticas religiosas. Un monarca o incluso un vasallo de su elección. Así, el término templo, tal y como podríamos entenderlo en otras civilizaciones como la mediterránea, no puede atribuirse a la religión vikinga. Era como un altar o hecho de rocas al aire libre. Cada pueblo vikingo tenía sus propias costumbres, aunque por lo general su religión tenía como base los sacrificios a cambio de favores de los dioses. Las fuentes mencionan 2 tipos más de templos: Good House, casa de Dios, y Blood House, casa de sacrificio, donde se desarrollaban diversos ritos religiosos. Si no existía este tipo de creación en esta situación, los rituales se realizaban en espacios sagrados naturales, donde los vikingos creían que el contacto con los dioses era más directo. La religión vikinga no era uniforme en cuanto a las prácticas a las que se refería, lo que complicaba mucho la aproximación a su análisis. Diferentes pueblos vivían juntos bajo el nombre de Varangains, y por lo tanto, cada uno tenía sus propias costumbres. Sin embargo, por regla general, su religión era votiva, lo que significa que realizaban sacrificios a cambio de favores a los dioses, ya fuera animales o raramente personas. Estas prácticas estaban al alcance de las personas ricas y dominantes, por lo que ellos no podían participar activamente en ellas por falta de recursos. Tenían que pagar para lograrlas. En conclusión, que alcanzó su apogeo en el siglo X, utilizó la trata de esclavos como un medio para fortalecer su economía. Ellos mismos los necesitaban para operar los barcos que aumentarían su flota. Además, aunque los sacrificios entraban en su práctica religiosa, también sacrificaban esclavos para que, tras la muerte de sus patrones, se unieran a ellos en el más allá, además de sus expediciones y su fuerte espíritu guerrero. Estas otras actividades también definen la verdadera historia de los vikingos, cubierto con plumas de ave y apedreado. Tan pronto como alguien robaba, le rapaban la cabeza y la untaban con alquitrán. Luego las cubrían con plumas de pato. El humillado tenía que pasar corriendo a 2 filas de mujeres y hombres que le tiraban piedras. Si la persona castigada llegaba al otro lado gravemente herida, pero aún con vida, era perdonada. Sin embargo, si llegaba agonizante, quedaba fuera hasta que llegaba a su muerte. La ordalía. Este castigo pertenece a la última fase vikinga, luego de que los pueblos originarios de esta cultura se convirtieran al cristianismo. El calvario consiste en controlar drásticamente al prisionero a una especie de exposición al calor doloroso. Se le puede pedir que sumerja la mano en un balde de agua hirviendo o aceite, que camine sobre brasas calientes o que sostenga un hierro candente en unos pocos pasos. Esclavitud. Los esclavos podrían ser llevados a la guerra.
o eran delincuentes domésticos o personas que trabajaban para pagar deudas. Se dice que fueron un producto bastante importante para la economía vikinga. La esclavitud se utilizó constantemente como castigo por una serie de delitos domésticos. Por ejemplo, una mujer condenada por robo podría convertirse en esclava de la víctima para pagar por su crimen. Esto fue un problema serio en la sociedad vikinga, ya que los esclavos esencialmente no tenían derechos, podían golpearlos y torturarlos con impunidad. Mutilación. Knut fue un famoso rey danés entre 1066 y 1035 que promulgó una ley sombría. Este estipulaba que una mujer que comete adulterio debe perder la nariz y las orejas, mientras que los hombres solo son castigados con una sentencia menor. La ley islandesa medieval dictaba que a los esclavos que mataran a su amo y trataban de escapar, se les cortarían los brazos y las extremidades. Se les perdonaría la vida, pasando el resto de sus días arrastrándose por cada habitación sirviendo como señales de observación para los demás. Sacrificio vikingo. El águila de sangre, el último método de tortura vikingo, una de las torturas más horribles en la historia vikinga. El águila de sangre es una de las torturas más explícitas, crueles y prolongadas jamás descritas. Según autores de los siglos XII y XIII, el águila de sangre tenía una larga tradición en Escandinavia y se usaba contra los enemigos más feroces. No hay una fecha exacta de su origen, ni una prohibición legal específica sobre su uso, pero las representaciones de una cultura conocida lo mantienen vivo y en buen estado. La espalda ha sido cortada y los órganos extraídos. La interpretación habitual del águila real es que se grabó la forma de un águila en la espalda de la víctima, después de lo cual se extrajo la dermis y se separaron las costillas de la columna vertebral. Los pulmones fueron arrancados y sostenidos sobre las costillas, imitando la imagen de las alas extendidas de un águila. Se podría haber hecho una águila dorada menos agresiva simplemente moldeando un águila con las alas extendidas sobre el cuerpo desnudo de la víctima. Sin embargo, para mayor descortesía, el procedimiento de eviscerado también podría hacerse de frente. Después de la amputación descrita anteriormente, la carne se frotaba con sal. Este último se basaba en las tradiciones orales y escritas para hacer tales afirmaciones. Además, también se basó en muchos de los eventos relacionados con Valhalla de su escena. Por el asesino, por la muerte despiadada de su padre cautivo, a los hijos de Ragnar realizan el águila sangrienta sobre ella y fusionan su sangre. Desde entonces, el uso de sal ha sido adoptado por escritores que han descrito el proceso como un estimulante de sal. Causa más dolor y sufrimiento, principalmente aplicado antes de que los pulmones se diseminen. La tecnología está pensada como una bandeja para uno. Las águilas sangrientas se sacrificaban tradicionalmente al dios nórdico Odín antes y después de la batalla. Algunos eruditos creen que el águila de sangre está relacionada con sacrificios humanos pasados a Odín, aunque aún es discutible si todos esos sacrificios tuvieron lugar. El águila de sangre, ¿qué la causó? En las diversas sagas se relata la práctica del águila de sangre. La venganza y la humillación suelen preceder a su uso. En Frigdios, saga, Björn promete someter al asesino de su compañero con el águila de sangre. Habéis caído, hermanos de la guerra. Os vengaré adecuadamente. Las rayas del águila de sangre en vuestro oponente fluirán. En Norgny saga, Heimdall sufre el águila de sangre después de su derrota en la batalla. A la mañana siguiente encontraron a Heimdall en la colina de Kinar. Le cortaron las costillas de la columna y le arrancaron un pulmón. La historia continúa explicando que el conde Eirnar convirtió a Halfnal en un águila de sangre porque había matado al padre del conde. El procedimiento se describe como un búho de sangre. El concepto habitual para esta antigua forma de persecución se asocia con el halcón, aunque históricamente también se ha asociado con la lechuza. Según Saxo, los jerguistas utilizan el concepto del halcón para destruir a su oponente más vicioso, tildándole como el pájaro más vicioso. La saga de Frithjof menciona que el procedimiento podría llamarse búho de sangre, un término utilizado más tarde por los anticuarios y los escritores que escribieron sobre los vikingos. Pero más allá de cualquier debate de autenticidad o el alcance de estos supuestos rituales, un análisis reciente de la Academia Medieval de Estados Unidos, publicado en la revista Speculum, plantea una pregunta fundamental. ¿Podrían estos brutales rituales
ser automáticamente factibles para empezar. La conclusión del equipo es clara: podría ser anatómicamente factible crear un águila de sangre en su forma completa, extirpando las costillas y pulmones, pero las víctimas morirían segundos después de perforar la cavidad torácica, gracias al sangrado masivo o a la asfixia causada por el colapso del aparato de respiración. Sin embargo, sería factible crear su forma simplificada, una escarificación dorsal en forma de pájaro, sin ningún peligro relevante para la víctima, un procedimiento de precisión. Realizar el estilo águila de sangre completo habría implicado varios pasos que requerían conocimientos anatómicos avanzados y herramientas de precisión, pero incluso en esta forma, el método habría sido bastante difícil, si no imposible, incluso si se hubiera realizado en un cadáver. Primero, se deben recortar los músculos de la espalda. Esta primera etapa, aunque drásticamente dolorosa, podría realizarse sin asesinar a la víctima. Sin embargo, abrir el tórax habría sido fatal, lo que provocaría el colapso de los pulmones y la posible ruptura de numerosas arterias principales, lo que provocaría la muerte en cuestión de segundos. Por si fuera poco, para llegar a las mejores costillas habría que romper primero los omóplatos, con el riesgo de afectar también a las propias costillas. Incluso aceptando que el ritual se realizó en el cadáver, dividir las costillas con precisión no habría sido fácil, ya que un instrumento podría cortarlas en lugar sin romperlas, y también los ligamentos circundantes serían necesarios. La extracción de los pulmones habría sido aún más difícil, ya que después de colapsar se habrían contraído al tamaño de un puño, y para extraerlos habría sido necesario reventar los vasos sanguíneos que los componen. Esto suponiendo que no hayan sido perforados por las piezas restantes de los omóplatos o las costillas. En pocas palabras, si bien no habría sido imposible hacer el águila de sangre, solo alguien con algún conocimiento de anatomía, como un médico o incluso un carnicero, y que tenga las herramientas adecuadas podría haberlo hecho. Para un guerrero empuñar una espada en confrontación era algo imposible. Castigo de la élite. Más allá del estudio anatómico, el análisis proporciona algunas pistas sobre la importancia específica del águila de sangre. Los autores descartan la premisa de que se trataba de una tortura precisamente porque la víctima moriría subjetivamente al instante, y señalan que en su forma completa habría sido una forma ritualizada de las élites para ajustar cuentas por crímenes de sangre. Las pocas fuentes literarias sobre este ritual, del que no se ha encontrado evidencia física, señalan que tanto la víctima como el ejecutor se encontraban en lo más alto de la jerarquía social, con sabios que compensaban el mal simbólico causado. Una vez que alguien era asesinado de una manera considerado deshonroso, un castigo igualmente humillante pretendía devolver el honor a la primera víctima y a sus seres queridos. Al final, el análisis apunta al valor de considerar que la cultura vikinga no era nada homogénea, por lo que podría describir las discrepancias entre las dos variantes del águila de sangre, sino su forma completa es simplemente una exageración. ¿Y qué más les puedo decir? Solo darles las gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y tu comentario. Me despido.